Buenas noches, en el día de hoy estoy con mi compañero Sebastián Cuchimba y Alejandro Méndez, y quien les habla Patricia Gutiérrez. En el día de hoy le traemos dos temas importantes, como es la economía solidaria y la economía capitalista, dos temas importantes, y además les vamos a dar a conocer las diferencias de estas dos temáticas importantes para el proceso de economía a nivel nacional en nuestro país. Entonces, empecemos con nuestro compañero Alejandro Méndez. Eh, bueno, buenas. Voy a empezar a hablar un poco de lo que es la economía capitalista. Para definir el capitalismo, y voy a dar un concepto muy básico, porque creo que lo importante acá es como ir más allá de los conceptos, lograr una trascendencia de ellos y hacerlo como de una manera crítica. Entonces conocemos como capitalismo, economía capitalista, ese repertorio de accionar de los recursos que se basa en la empresa privada y en el libre mercado. Y básicamente lo que quiere decir esto es que el sistema capitalista se basa en el que más tiene, más estará mejor y más progresará y más evoluciona. Es decir, el progreso y la evolución se miden en el tener, en el capital que tú logres tener. Y en esto prácticamente es a lo que va la economía capitalista, y se conoce como ese accionar de acciones que van a girar en torno a obtener y conseguir el capital. Voy a nombrar un concepto que va a ser de gran utilidad y lo analizaré después, que son los intereses personales. Bueno, pero antes de esto voy a citar una serie de autores que nos han hablado de los sistemas políticos, porque el sistema político va muy ligado al sistema económico. Uno de ellos fue Platón, que en su libro La República nos plantea que el Estado debe velar por el bien común de las personas, y básicamente lo que él nos dice es que este debe ser gobernado por personas de carácter académico. En este caso, los profesores, los filósofos, deberían gobernar para imponer el sistema que más se asemeje, cosa que no se da en la actualidad y cosa que puede traer factores negativos, según Platón, para los individuos pertenecientes a aquella. Aristóteles ya iba más centrado en el equilibrio y también en la felicidad. Nos decía que ese estado ideal era el que le daba felicidad a la población entera de ese contexto en el que se encontraba. Pero la tesis de él se basaba más que todo en la homeostasis, es decir, en ese equilibrio que se logra implantar a través de cualquier sistema, sea capitalista, sea socialista, siempre que haya un margen de equilibrio. ¿Por qué un margen de equilibrio? Porque, como ya sabemos, el sistema capitalista es el que actualmente nos domina y domina múltiples naciones a nivel mundial, es el dominante. Pero al ser el dominante y con la evolución del tiempo, ese sistema capitalista se ha salido de ese equilibrio, es decir, ha llegado a unos niveles extremos, que ha traído una serie de múltiples factores negativos para las personas que trabajan con diferentes empresas. ¿Por qué múltiples factores negativos? Y cojo y retomo el concepto que ya había nombrado anteriormente, que son los intereses personales. Porque en el sistema capitalista, y ya lo decía también el sociólogo conocido como Simon Bauman, se crea un estigma, un imaginario social, también una representación social que se internaliza en las personas y despierta el deseo. ¿Por qué despierta el deseo? Porque como el sistema capitalista básicamente se trata de obtener capital, también entonces se generan los grandes capitalistas, dueños de las grandes empresas, ese interés por hacerse cada vez más crecientes, cada vez más ricos y obtener más para beneficio suyo y de su entorno más cercano, de su microentorno, que sería el entorno familiar y el entorno pues cercano a este. Entonces, Karl Marx, en su libro El Manifiesto Comunista, nos menciona que en un contexto social donde se implanta un régimen político y a la vez un régimen económico, y cuando se trata de capitalismo, nos dice que los recursos suelen ir más que todo a un lado de la población. Es decir, hay unos recursos generales en el país, en la nación, y si esos recursos los tiene más que todo esta clase social se va a ver afectada. Es acá donde se generan problemas que vemos hoy en día, y más en nuestro contexto colombiano, no nos vayamos muy lejos, departamental y municipal, ciudadano, problemas como la pobreza, la desigualdad, que traen factores muy negativos, que yo creo que es el problema magno de todo el mundo, porque ese nos trae inseguridad,
porque ese nos trae problemas de nutrición en nuestros niños, porque ese nos trae, en fin, múltiples falencias negativas que afectan a esa población, a esos tipos de población. Voy a hacer un poco más énfasis también en lo que dice el sociólogo Simon Bauman, porque ese nos dice que con la implantación de ese régimen capitalista y la práctica exacerbada y exagerada, se va creando dentro de la mente de los ciudadanos una tendencia al consumismo. Y esto se vuelve un problema porque afecta directamente al estado emocional de las personas. ¿Por qué afecta directamente al estado emocional de las personas? Porque ya no hay control ni de autorregulación emocional. Porque si una persona se siente triste, entonces ¿cuál es su felicidad? Adquirir recursos, adquirir bienes materiales, adquirir cosas de su gusto. Pero si esta persona que está triste y no tiene con qué, y ya el sistema le ha implantado esa representación social y ese imaginario, que no tiene esos recursos para adquirirlos, pues entonces seguirá con su depresión, con sus tristezas, con sus problemas de ansiedad, producto de que ese régimen mismo se ha implantado. Entonces, a raíz de todo lo que les he hablado, acá podemos ver como un poco los efectos negativos, pero no lo miremos de ese modo porque ustedes van a creer que yo estoy criticando de manera muy negativa el sistema capitalista, y la verdad no lo estoy haciendo. Solo estoy haciendo énfasis de que debemos aplicar y mantener el concepto de Aristóteles, que se basa en el equilibrio, ese equilibrio que se tuvo hasta hace, creo que unos 50, no más de 100, no más de un siglo, y que iba de alguna u otra forma por buen camino, pero lastimosamente ya entra en esta economía capitalista ese concepto fatídico de intereses personales que está afectando y que afectó directamente a muchas personas de la población, y a la vez generó una serie de consecuencias muy negativas para el progreso de bienestar de las personas. Porque si bien puede haber mucho progreso material, pero hay que también ver el progreso de bienestar tanto mental y emocional de las personas. Bueno, pues entonces ¿para qué? Para corroborar un poco la información que nos ha dado nuestro compañero Alejandro sobre esta economía capitalista, hablamos sobre lo que es y lo que ha implantado el neoliberalismo. Se sabe que el liberalismo, como su nombre lo indica, pues tiene por máxima la libertad del hombre, pero esta llega a un extremo ortodoxo, ¿no? Y lo que crea es que es el neoliberalismo, que ha permitido a que los hombres creen empresa de manera libre, de lo que sea. Pero entonces lo que ha llegado a hacer este neoliberalismo es que ha permitido que estas empresas, las personas o estas empresas con mucho poder, creen o adquieran un poder incluso mayor al que tiene el Estado. Entonces, que hoy son las grandes corporaciones que tiene el país o a nivel mundial. Entonces, se crea un cuestionamiento. ¿Qué hace el productor, el pequeño productor claramente, cuando los precios internacionales de producción no le permiten sobrevivir y además no tiene recursos para poder comercializar su producto? Entonces en esto entran los sectores marginados, aquellos que no tienen acceso a créditos o a capitales para poder funcionar, y entonces estos pequeños productores han quedado desprotegidos. Si no son de las élites, entonces generalmente por falta de capital quedan fuera de los beneficios que les puede brindar el Estado en una economía capitalista. Entonces, para llegar un poco más a fondo sobre la economía solidaria, hablamos sobre el señor Immanuel Wallerstein. Es un sociólogo estadounidense, en el cual nos dice que para él el modelo neoliberalista está mandado a recoger, ya está agotado, y la reciente crisis financiera mundial lo ha confirmado, según él. Entonces, en su ambición desbordada de empresas que están arriba del Estado, pueden generar una crisis que contagia a otros sectores, provocando una desigualdad social, una desigualdad económica, un caos globalizado. Entonces, por eso nace la economía naranja, la economía puta. Ay, pero no diga eso porque tira todo. Por eso nace entonces lo que es la economía solidaria, que busca una reflexión filosófica sobre el sentido de la economía. Entonces lo que hace hablamos de otro sociólogo que es un argentino que se llama José Luis Coragio, que lo define como
una forma de producción, intercambio, el valor de la reciprocidad, centrada en la valorización del ser humano, ¿no? Trabaja en lo que es del pueblo para el pueblo, lo que puede crear el pueblo para el beneficio de todos, de toda una comunidad, no solo de la élite o los que puedan tener riqueza y ellos no. Entonces, voy a citar una frase que dijo el señor Guillermo Díaz, en la cual nos dice: qué difícil nos resulta reconocer lo pequeño, lo marginal, aquello que va emergiendo, lo novedoso, lo que no genera ruido ni estridencias, los sencillos brotes que surgen entre la espesura de un jardín en ruinas, pero que presagian cambios llenos de esperanza. Entonces, este hombre, Guillermo Díaz, nos dice que lo que es la economía solidaria es que apenas es un brote, apenas viene creciendo, pero que viene en una expansión importante a nivel nacional, tanto mundial. Entonces se trata de un proyecto alternativo con transformaciones de la realidad dominante a través de cooperativas, asociaciones, uniones diversas entre distintas asociaciones o grupos marginales, por decirlo así. Entonces en esta economía lo que se busca pues es solidarizar, ¿no? Que el valor del ser humano tenga más importancia y que la solidaridad se puede economizar. Y al solidarizarse, la economía lo que hace es volverse política, tener un ámbito democrático que sea elegido por el pueblo, hecho por el pueblo y que sea un bien común para todos, que todos podamos obtener estos beneficios de acuerdo a lo que hagamos, enfatizando, no sé, en talentos, culturas, en lo que se pueda crear como beneficio para la comunidad o para el país. Y ya podemos poner esto, por ejemplo, lo que es la economía naranja en nuestro país, para ver si esto se puede incluir dentro de la economía solidaria. Podemos verlo como una opción de ayuda, ya que la economía naranja pues, se quiere basar en lo que es la cultura, ayudar al pueblo sobre sus talentos, todas estas cuestiones, listo. Pero entonces hay minorías que son las asociaciones en ámbitos culturales, no sé, deporte, estas cuestiones que están preocupadas porque la economía naranja de pronto pueda generarle riqueza o beneficios a las élites, a las personas, a las empresas que puedan tener más que ellos. Entonces, ¿dónde quedan las empresas pequeñas? Ese de pronto sería como el vaivén entre estas dos economías, pero podría ser una solución dentro de esta economía solidaria, una opción de ayuda. Cabría recalcar un poco entonces que lo que hemos dicho es ese versus que hay como entre la economía solidaria dentro de una economía capitalista, porque la economía solidaria se da en sí a través de esas consecuencias negativas que ya ha venido implantando ese sistema capitalista. Pero quiero recalcar aquí que el objetivo de esto no es hacer una crítica ni hacer ver al capitalismo como algo negativo ni malo, ni mal faltado, sino como de que todo esto que hemos dicho, digamos, lograr como un equilibrio, como una supervisión de todas esas acciones que se realicen en cuanto a los recursos para lograr una adecuada implementación, plan de acción y desarrollo de esa economía solidaria y que se logre su finalidad, que es el bien común. Consideramos aspectos importantes también dentro del capitalismo, la empresa privada, y la acompaña una buena política pública, porque para sostener yo una buena política pública lo puedo hacer muy bien a través de los impuestos que me va a generar la empresa privada. Pero como ya lo he dicho, y qué pena citar tanto al tan ya conocido Aristóteles, pero el equilibrio juega un papel fundamental en todos los ámbitos de esta situación vital en la que estamos, y más dentro de un régimen político y económico, porque ya vemos que estos pues van encaminados a siempre
deben ir encaminados a lograr ese bien común, pero como hemos visto, los intereses personales, el crecimiento de los grandes capitalistas y el deseo de estos por hacerse cada vez más y más grandes ha afectado a toda la población. Por eso se hace tan importante, relevante, ver métodos que permitan la adecuada, fácil y un desarrollo efectivo de lo que es la economía solidaria dentro de un sistema capitalista. Muchas gracias. Entonces, vemos que la economía solidaria es bastante importante, ¿no? Entonces, dentro de la economía solidaria, dentro de una economía capitalista, tendría que comprometerse en el bien común, ¿no? Esto va más allá del acto caritativo que pueda tener una persona o una población, y lo que tiene que permitir esta economía solidaria es que promover la autogestión colectivamente, la casa común que pueda tener cierta sociedad, cierta población. Entonces va a comprometerse con el bien común para la población. Bueno, y para terminar, pues ya mis compañeros lo han dejado muy claro, es ver cómo el capitalismo busca bienes encaminados a personas en sí, y ya la economía solidaria busca más un bien para la sociedad, un bien común, como lo recalcaba nuestro compañero Sebastián Cuchimba. Y con ello pues nos despedimos. Un gusto. Gracias. Gracias.